Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de La Sobremesa Podcast. Bienvenidos son todos amigos, amigas de todo el mundo. Todas las naciones. A todas las naciones, la creación, ¿no es cierto? Y lo increado también es bienvenido. Bienvenidas, criaturas de la creación. ¿Has visto esa película? No, ¿cuál es? ¿No sabes qué película? No. Ven y canta. ¿Cómo se llama? Ven y canta. Sing. Se llamaba en inglés. Unos monitos que aparecían, que cantaban, hacía ya, tenéis que verla. Claramente voy a tener que verla porque no me acuerdo. Ya, bueno, vamos a tener que hacerlo. Empecemos entonces, cabros. Bueno, bienvenidos todos a este primer capítulo de La Sobremesa Podcast, ¿no es cierto? Con Alejandro Guzmán y Gustavo Laguna. ¡Aplauso! Bueno, ¿qué es la sobremesa? ¿Qué depara para hoy? ¿Qué depara para hoy? Bueno, sobremesa. ¿Qué es? ¿Qué sobremesa, cierto? Eso mismo. Pongamos los puntos sobre la I. Claro, por favor, explíquenos, coméntenos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Claro, miren, esto inició hace muchos años. Un día... no. Quisimos compartir con ustedes nuestras conversaciones entre amigos, en nuestro grupo, en la Congre, cada vez que nos juntamos a compartir la mesa, después de un asado, después de una hamburguesa, pizza, no sé, lo que sea. Y conversábamos, ¿cierto? Después ese hermoso momento de sobremesa, ya después con un té, un café, algo dulce, porque ya después de los 30... el tecito después de la comida y la cosa dulce, el cuerpo lo pide. Eso es una institución, eso es fijo. Lo pide, ¿cierto? Algo dulcecito con un café después de almorzar o comer, eso es ley. Los de 30, los cerca de 30 ya van a entender, ¿cierto? Sí, los de 20 no saben lo que se espera. Entonces, quisimos compartir con ustedes ese tiempo. Por eso se llama sobremesa, porque la esencia de este espacio es poder compartir con todos ustedes esas conversaciones que nacen desde un espacio lúdico, buena palabra, entretenido, dinámico y muy espontáneo, ¿por qué no decirlo? Por sobre todo espontáneo, ¿no? Espontáneo, claramente. Y bueno, por eso es que hoy día estamos en este primer capítulo de La Sobremesa Podcast. Vuelvo a decirlo, son todos bienvenidos. Porque bueno, hay temas que queremos conversar y compartir con todos. Temas que son del diario vivir. Y creo que muchas veces, por el hecho de ser del diario vivir, no las abordamos en profundidad. Y hoy día es una instancia súper buena para poder conversarlas y ponerlas a la luz. Así que, a la luz de las velas. A la luz. Así que, bueno chicos, sin más preámbulo, bienvenidos al primer capítulo de La Sobremesa Podcast e iniciamos ahora ya el primer tema del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, señor Gustavo Laguna? Mira, hoy día tenemos un temazo, claramente, porque sin duda a todos de una u otra forma lo hemos vivido y lo hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Y es esa como usted decía antes de comenzar esta transmisión, la dicotomía, palabra muy elegante y muy elevada, la dicotomía entre lo que nosotros creemos versus lo que somos. En pocas palabras, para nivel usuario, si somos si somos de real, si somos de verdad, si somos consecuentes con lo que nosotros creemos versus lo que nosotros estamos haciendo, lo que somos y lo que hacemos en el día a día. Con lo que decimos creer, ¿cierto? Con lo que confesamos, pero que en el día a día realmente qué es lo que estamos viviendo y expresando con nuestros hechos. O sea, hay una consecuencia entre lo que yo digo creer con lo que finalmente termino haciendo. Y ahí es donde queremos acentuar hoy esta conversación, porque creo que todos nosotros, tú y yo, y bueno, los que van a ver este podcast posteriormente,
creo que es un tema que nos atañe a todos, ¿cierto? A lo largo de nuestra vida, por ejemplo, cuando nos enfrentamos al temor, nos enfrentamos al miedo, a la incertidumbre, a alguna enfermedad, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, cómo nos vio confrontado esto en cada uno de nosotros, ¿cierto? Absolutamente. O sea, hay ámbitos en donde de verdad, como se dice en buen chileno, en la cancha se ven los gallos. O sea, aquí cuando nos enfrentamos a situaciones súper complejas es donde de verdad se refleja la esencia. ¿Qué es lo que de verdad somos nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Creemos de verdad? Y ahí es donde en donde somos pulidos muchas veces y nos damos cuenta. O sea, oye, creo que como nos pasa un poquito como lo de Job, ¿no es cierto? O sea, claro. De oídas te había oído, ¿no? Es como, bueno, ahí tení el ejemplo máximo de alguien que después de un proceso, ¿no es cierto?, de una situación súper dura, finalmente dijo, oye, este es Dios y ahora mis ojos lo ven y lo puedo experimentar y lo puedo vivir. ¿Ah? Claro, pero tú también tienes otros ejemplos súper interesantes en relación a ser consecuentes, y son ejemplos bastante claros en la Biblia. O sea, por ejemplo, sí, tenemos a Pedro, que Pedro, podríamos también hablar de Abraham, de Job, como tú decías hace un momento, claro. Porque perfectamente podríamos ser cada uno de nosotros esos personajes, ¿cierto? Sus vidas se asemejan mucho a la realidad que podemos vivir cada uno de nosotros. Entonces tenemos a Pedro tratando de ser muy valiente, que en realidad no es que no lo fuera, o sea, lo vemos actuando de forma valiente cuando se va en contra del soldado romano, cuando quiere caminar sobre las aguas. No vemos esa valentía por lo general en el resto de los discípulos, pero sí la vemos muy marcada en Pedro. Y él decía, yo voy a morir por ti, le decía a Jesús, ¿cierto? Sí, yo voy a morir por ti. No, tremendamente. Envalentonado, o sea, ese era el era detonado. Era detonado, ¿no? Ese, claro, o sea, ahí el primero nomás para el choque. Al choque. Entonces al choque de una. Entonces él en un momento se ve confrontado a la posibilidad de realmente morir por su maestro y sabemos lo que ocurre, ¿cierto? Si te termina negándolo. Si te he visto no me acuerdo. Si te he visto no me acuerdo. ¿Quién eres tú? ¿Quién sos vos? O sea, ¿quién sos vos? No, si la desconocía brígida. Claro, entonces eso nos puede pasar y creo yo que de repente nos pasa, quizás no en ese mismo tema, pero nos pasa en otros puntos de nuestra vida. Sí, o sea, mira, bajémoslo a nivel usuario. Yo creo que todos alguna vez hemos vivido situaciones en donde de verdad no hemos sido confrontados en relación a si somos consecuentes con lo que queremos. Ejemplo fácil. Voy a hablar de mi experiencia. En la situación, por ejemplo, en lo económico. Por ejemplo, durante el año 2000... Vamos a echar el carnet hacia atrás. Mío. Sí, cabrito, afírmate patalana. A ver, debe ser como el año 2016 más o menos, por ahí. El año en el que nací. Ay, no sé, Guzmán, por favor. A ver, yo salí el 2010, por ahí ya 2014. Enfoquemos el 2014. Yo trabajaba en ese tiempo en la Seremia del Trabajo y tenía un buen trabajo, o sea, fue una puerta que el señor abrió y fue buenísimo, porque recién egresado a la universidad y al tiro entrar a trabajar en lo que tú estudiaste es un triunfo. Hoy en día no todos se dan ese lujo. Hoy día no todos tienen ese privilegio, ese lujo. Bueno, a mí me tocó poder egresar y entrar inmediatamente a la universidad, o sea, egresar y entrar inmediatamente a un buen trabajo. Y por las cosas de la vida, ¿no es cierto? Uno trabaja en el gobierno y tú sabes, pues los gobiernos duran 4 años y hay un cambio de gobierno y corres el riesgo de que puedas continuar o no, pues, un tema netamente de nuevas autoridades. Entonces resulta que yo siempre decía, no, yo creo que el padre es mi proveedor, yo creo que él es el que me sustenta, y todo el rato lo decía, o sea, yo confiaba en ese sentido. Entonces finalmente... Con la platita segura en el bolsillo. Claro, pues claramente. Pues. Entonces resulta
que yo siempre, no, yo voy a quedarme aquí, y hacía actos proféticos y lo declaraba, porque yo sabía que ya estábamos cambiando el gobierno y ya terminó y el Ceremi de esa época ya había entregado su cargo. Entonces pasó como un par de semanas que no había jefe y yo estaba firme haciendo mis actos proféticos, la. Llega la sal, vino, toda. No, hermano, una fe tremenda. O sea, yo diciendo que había una fe tremenda y yo decía, no, Dios Jehová es mi proveedor, la. Llega la nueva autoridad, pasa un mes y al primero que despiden doble tambores. ¡Oh! El primero que echan a De la Vega es a mí. Qué triste y te cuento algo para más triste. ¿Qué? Fui el único. Fui el único que echaron. Y yo quedé patita en la calle. Bueno, y en ese tiempo, obviamente yo vivía con mi mamá y mi hermano, y uno obviamente sustentaba la casa y todo. Entonces ahí es donde finalmente se me dio vuelta la torta. Porque no tenía seguro de cesantía, no tenía nada a qué aferrarme, digamos, entre comillas. Y ahí es donde finalmente entra en cancha el hecho de si soy consecuente con lo que creo y con lo que soy. Y resulta que estuve 4 años sin trabajo estable, ¿ya? Pero el Señor sí se valió de poder sustentarme a través de otras vías. Pero a lo que yo voy es que los primeros meses fueron caóticos, viejo, así, pero caóticos, porque yo en mi mente estructurada tenía la idea de que no, es que Dios me va a volver a dar un trabajo nuevo, como el que tenía, y ahí yo me quedaba. Y obviamente yo decía, chuta, empecé a dudar y a temer, pues, o sea, te llegáis a fin de mes, tenés que pagar el arriendo, la luz, el agua, el gas y todos los gastos comunes, ¿no es cierto? Los gastos fijos, y no llegaba la plata. Entonces, es ahí que... ahí donde la fe es confrontada. Ahí es donde la fe es confrontada y es donde, oye, aquí se ve dónde si estáis creyendo o no. Claro. ¿Ah? O sea, tu sistema de creencias se confronta al 1000. Al 1000, pues entonces finalmente en los primeros meses yo me fui a la B, a la C, a los potreros, porque de verdad me di cuenta que yo no creía fielmente en que Dios era mi proveedor, sino que mi seguridad estaba en el sueldo que llegaba a fin de mes. ¿Ah? Entonces, o sea, había una fe más mental que sustentada. Exacto. Sustentada en el lugar correcto. Exacto, es como lo que dice en Timoteo, ¿no es cierto? La fe verdadera, ¿no es cierto? Claro, no fingida. No fingida. Entonces, finalmente fue como, chuta, me di cuenta que aquí, ¿para qué nos vamos a ir con rodeo? Había una fe fingida, lo más probable, porque estaba creyendo, entre comillas, pero desde un punto de mucha seguridad, porque yo sabía que tenía mi sueldo todos los meses y todo, y no me iban a echar, según yo. Claro, ¿Qué pasó? Según yo. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan, entre todas las cosas, se da generar una banquetería, en la cual tú conoces muy bien, Alejandro Guzmán. Fuimos socios de la parrilla. Fuimos socios de la parrilla, en los catering, los coffee, los cócteles, y se dio, ¿no es cierto?, por matrimonios, un periodo poder hacer y etc. Matrimonio y de todo, ¿no es cierto? Así que fue un bonito tiempo. Oye, ¿hay algunas fotos en producción? ¿Podría buscarnos algunas fotos de nuestros tiempos ahí siendo banqueteros? Banqueteros. Oye, ¿y tenemos producción? ¿No está nuestro manager? Ahí vamos a pedirle ahí a nuestra productora que nos comparte algunas fotos ahí mientras tanto. Pero bueno, el punto es que ahí vamos a ver unas fotos a continuación, ahí la pantallita nos va a mostrar ahora ahí hay unas imágenes de unos cócteles ahí. Estoy expectante. Ya. Pero bueno, lo importante es que en ese periodo, mira, yo no tenía la seguridad de que, y tú también, porque tú también como fuiste socio en ese periodo. Recién casado. Y tú estabas recién casado más encima. Recién casado. ¿Tú tenías cuántos años? ¿19? ¿18? No, 21 ya. Ya. Perdón, no estaba tan recién casado. Pero ya prácticamente sí. Prácticamente sí. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que uno no tenía la seguridad, yo por lo menos en lo personal, me sentía con mucha angustia y mucha ansiedad porque tenía que pagar arriendo y todo, y el Señor siempre nos proveía finalmente todos los meses
de los dineros necesarios para poder sustentar y pagar las deudas. Pero fue una lucha de fe mes tras mes. Fue una lucha de fe súper fuerte. Pero finalmente yo di gracias al Padre después de ese periodo, que fueron 4 años, porque esa estructura y esa fe mental, fe fingida, se cambió por una fe firme y verdadera, porque finalmente pude comprender de que de verdad mi Dios y Padre es proveedor. ¿Ah? Claro. Entonces, ahora, de aquí aparece, perdón que te interrumpa, sí, pero aquí aparece un punto muy interesante, porque aprendimos a depender que Él era nuestro proveedor a través de la experiencia de saber que Él te proveyó cuando no había otra opción. Claro. Entonces, muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a aprender ciertas características de Dios. Por ejemplo, que Él nos protege, que de ahí salen los nombres, ¿cierto? Que básicamente son sobrenombres de Dios, Jireh, Rafa, que van a nacer a través de una experiencia. O sea, Él es mi proveedor, Él me proveyó, entonces Jehová Jireh, ¿cierto? Claro. Entonces, de la experiencia muchas veces es donde vamos a poder sustentar un sistema de creencias que a ver, para decirlo de forma más clara, aun cuando quizás no es la manera correcta. O sea, creo que Dios no espera que nosotros siempre podamos aprender por experiencia. O sea, imagínate, yo le digo a mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo de 8 años, Mateo, yo le digo a él, si tú si haces eso, probablemente te caigas, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que yo espero que él aprenda que se puede caer no porque se cayó, claro, ¿cierto? Sino que aprenda porque obedeció. Claramente. ¿Cierto? Y es lo que Dios espera. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros. Pero nosotros de repente... Lamentablemente... ¿Cierto? Muchas veces vamos a terminar aprendiendo por experiencias, pero nos ayudan. O sea, ahí entra ese versículo que dice: a los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas, les ayudan para bien. Así es, po. Y es verdad, o sea, no es la gracia, claramente, pero sí es una forma muy efectiva. Claramente. Pero sí, la gracia es aprender por obediencia. O sea, netamente eso. Mira, pero igual en la Biblia tienes un ejemplo bien interesante de aprender por obediencia, pero a la vez también aprender por experiencia. Y tenemos a nuestro buen Abraham, el padre de la fe. Ahí tú tienes un máster en tema de fe, ¿no es cierto? Pero todo el padre de la fe, pero al principio se dio. Se dio sus vueltas el compadre, se dio, ¿no es cierto? Ahí sus caminatas más o menos largas, ¿no es cierto? Claro. Ahí, bueno, usted, Alejandro, nos puede ilustrar un poco más, ¿no es cierto? De la vida y obra de Abraham. La biografía según Alejandro. Claro. Es muy interesante Abraham, porque cuando vemos su vida, perfectamente podría ser yo. Por ejemplo, tú... pero guardando. Alejandro Guzmán, de multitudes. Amigo de Dios. Hola, aquí con Dios. Aquí con Dios. Bueno, aquí con Dios. Este es mi amigo, este es mi pana. No. Por favor, cachiporro. Cachiporro. Funable el tiro. Está igual que Moisés. Y Moisés dijo, y no había hombre más humilde en la tierra que Moisés. Y está escrito en Éxodo, escrito por Moisés. Claro. Cachiporro, humana, cachiporro. No, pero lo que yo quería decir es que en sus errores. Ya. No, pero perfecto. Mira, Abraham tiene aciertos, desaciertos, ¿cierto? En unas veces le achunta, en otras veces le erra. Entonces, a eso voy yo, en el proceso en el que él va siendo transformado, ¿cierto? Va haciendo su estructura, su manera de pensar es cambiada, ¿cierto? Él empieza a conocer, luego de no conocer prácticamente nada a Dios, ¿cierto? Él es una persona muy obediente, o sea, él va a salir de la casa de su padre, ¿cierto? Por haber escuchado, por haber visto al Señor y haber tenido una palabra, una promesa, y él sale.
¿cierto? Vemos una persona valiente, como así quizás muchos de nosotros que un día le conocimos al Señor, ¿cierto? Lo reconocimos en nuestra vida y dejamos nuestra antigua manera de vivir y salimos, ¿cierto? De ese lugar de tinieblas. Entonces, y luego empezamos a caminar, ¿cierto? Y tenemos aciertos, tenemos caídas, errores. Entonces a eso me refiero, que podríamos ser, ¿cierto? Nos podemos ver reflejados un poco en la vida de Abraham. Entonces vemos que Abraham a lo largo de su proceso desarrolla una fe bastante tremenda y impresionante, ¿cierto? Cuando llega al punto de creerle a Dios cuando Dios le pide a Isaac, ¿cierto? Y él dice, bueno, yo tengo fe, parafraseo, ¿cierto? Aún si tiene que levantarlo del muerto. Pero antes entrega a Sara 2 veces, por ejemplo, por temor a que lo maten. Claramente. Entonces, no sé. No, eso, se terminó. No. Gracias por ver el podcast. Gracias, chao. No, entonces, a lo que voy que, por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, tenemos una promesa de Dios, por ejemplo, no sé, voy a hacer de ti tal cosa o esto otro, y decimos con todo nuestro corazón creerlo, ¿cierto? Claro. Pero a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, nos vamos a ver enfrentados a ciertas situaciones, instancias que van a confrontar si realmente estamos creyendo lo que hemos confesado con nuestra boca. Y es ahí donde apuntamos hoy en esta conversación, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ahora, en ese sentido, Abraham después, ¿no es cierto? Tuvo un camino tremendo, o sea, de partida, como tú bien dices, o sea, una persona que no conocía a Dios para nada, porque él venía, ¿no es cierto?, de los caldeos, de Ur de los Caldeos, entonces era alguien que tenía otros dioses, ¿no es cierto?, de una cultura muy idolátrica, y sale, y finalmente este hombre que no conocía a Dios en nada, termina siendo amigo de Dios, o sea, como tú, entonces, como tú, también amigo de Dios, pero claro, o sea, Hijo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo todos, ¿no es cierto?, partimos tal vez con este conocer muy teórico, ¿no es cierto?, muy teórico, muy teológico para otros, pero finalmente el transitar también con el Señor en base a la experiencia, ¿no es cierto?, a los tiempos con Él, a los tiempos de vida. A los tiempos de vida con Él, nos hace ser personas mucho más firmes, pero no firmes por un tema de estoísmo, así como yo voy a mantenerme fiel y cansado del camino. Claro, no nuestras fuerzas. No nuestras fuerzas, sino que nos mantenemos firmes porque nuestra relación con el Señor es una relación viva y eficaz, en el sentido que tuve una experiencia y pude experimentar en lo medular, en lo cercano, de cómo era Dios de forma personal y directa. ¿Me entendí? Entonces, lo vimos con temas económicos, pero hay otros ámbitos que son súper sensibles. O sea, ¿qué pasa con la salud, por ejemplo? En la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? O sea, yo creo que muchos cristianos, muchos hijos de Dios se vieron absolutamente confrontados con el tema de la pandemia, diciendo Jehová es mi sanador, o Dios o mi Padre es mi sanador, y nos encontramos que muchos, ¿no es cierto?, muertos de miedo. Muchos con mucho miedo, pues es verdad, y paralizados de miedo, o sea, encerrados en la casa, ¿no es cierto?, con temor a contagiarse. Entonces, yo en lo personal, para mí, gracias al Padre, no fue un tema el hecho de exponerme a la pandemia por un tema de que el Señor me habló directamente a mí para tener seguridad. Pero otras personas sí lo pasaron. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Y yo creo que aquí quiero tocar un tema que tú lo has vivido, o lo viviste de forma indirecta, pero a su vez directa, y es qué pasa cuando te enfrentas a una situación catastrófica como es el cáncer. Como es el cáncer. Yo creo que a muchas personas escuchan la palabra cáncer y de verdad se les mueve el piso y se les derrumba todo. Se asocia con muerte. Se asocia inmediatamente con muerte. Entonces,
ya vimos el tema de la economía, ¿no es cierto? Y después vamos a cerrar este podcast viendo la clave, ¿no es cierto? Cómo podemos ser consecuentes con lo que creemos y lo que somos. Pero estamos enfrentando distintos ámbitos y quisiera tocar ese. Tu mamá fue sanada de cáncer 2 veces. Sí. Y entonces... yo creo que la primera vez, ¿no es cierto? No lo viviste, no lo experimentaste tú. Claro, evidentemente, ¿no es cierto? Un poco antes que yo naciera. Un poco antes de que tú nacieras, pero la segunda vez tú ya tenías 12, 14. 3, sí, 14, 13. Sí, y ahí obviamente se te mueve el piso. A los 14, a los 13 años uno claramente, yo creo que es mucho más catastrófico que cuando tú ya eres una persona más adulta. ¿Ah? Claro, evidentemente, porque contarle también a nuestra querida people, audiencia, Al respetable público, que mi papá muere cuando yo tenía 8 años, al promedio, alrededor de 8 años. Entonces, cuando a mi madre le da cáncer por segunda vez, la primera vez ella conoce al Señor porque ella era estéril. Cierto, el Señor la sana y la sana del cáncer y también la sana de la esterilidad producida por el cáncer, que era el útero. Entonces no había posibilidad de poder concebir, de tener hijos, pero el Señor es tan maravilloso y envió este precioso ángel a la tierra. Ángel caído. No, ya no te pongas tampoco. No, este precioso ser de luz, exacto. Entonces, bueno, la segunda vez ya con 12 años el Señor también la vuelve a sanar después de un tiempo, que fueron alrededor de 2 años y tanto. Pero al principio fue bien chocante y confrontador porque te salen todas esas dudas de decir ¿qué va a ser de mí si esto se empeora, ¿cierto? Sin tener un padre. Claro. Entonces, imagínense ustedes ahí, pónganse en mi lugar. Se confrontó, yo creo que esa fue la primera vez en la que se confrontó muchas de las cosas que yo decía creer, muchas de las cosas que yo decía había escuchado de niño, porque yo soy de cuna, ¿cierto? Soy parte del inventario de la iglesia. Están los parlantes, los micrófonos y estoy yo. Dormía bajo las bancas. Las bancas, como se dice, ¿no? No tuvimos nunca bancas, la silla. Bajo la silla. Las sillas blancas. Claro. Entonces, bueno, en ese momento se confrontaron todo este tipo de cosas. Entonces, cuando vivimos ese proceso, tú te das cuenta de si tu fe es de cartón o realmente tu fe está sustentada sobre esa roca. Claramente. Y cuando el Señor la sana, esa experiencia creo que es inolvidable. Yo creo que después de ese tiempo en mi vida y en nuestra vida familiar, hubo un antes y un después, sin duda que sí. Y creo que el temor a la muerte fue confrontado, creo que en ella, en mi madre, sin duda que quizás mucho más que yo, porque obviamente ella tenía la enfermedad, pero también yo fui parte de ese proceso, entonces se confrontó. Cuando vino la pandemia, por ejemplo, para mí no fue tema. O sea, el otro día, hace un mes atrás, se estaba escuchando una enseñanza del doctor Sebastián Palermo, el pastor Sebastián, y él decía, por ejemplo, le tenemos tanto temor a la muerte, pero decimos que queremos estar pronto con Jesús. Ah, ¿cierto? Sí, cierto, entonces, lo escuché. Fue muy confrontacional porque él decía, todos los que estamos aquí decimos queremos irnos con Jesús, queremos irnos al cielo, que venga pronto, que nos queremos ir luego, ¿cierto? Claro. Anhelamos el día de poder verlo cara a cara, pero cuando llega la oportunidad o somos confrontados a la muerte, claro, decimos no tan luego. Todavía no. Luego, espérate un poquito. Todavía no. Un poquito. Claro. Entonces, ahí está esta dicotomía, ahí está esta disociación de lo que yo confieso con mi boca, pero realmente no estoy creyendo con mi corazón. Exactamente. Oye, pero de verdad, hay temas ahí es donde, bueno, pero raya para la suma, después de esa experiencia,
que fue la situación con tu mamá, y contextualicemos, tú eres hijo único, entonces más encima tú eres hijo único, entonces obviamente en ese tiempo los pensamientos te ponías en todos los escenarios, me imagino, y finalmente al momento que tu mamá es sanada del cáncer, yo creo que ya, como tú bien dices, o sea, producto de eso, ya después lo que es pandemia y todo lo demás para ti insignificante. No fue tema, ya. Pero ahí fuiste forjado, y en ese punto, ¿no es cierto?, de confiar y creer, creo que un check se pudo cumplir. O sea, hubo algo ahí que finalmente dijo, sí, este es mi Dios. Claro. Pero ¿sabes qué? Hay algo bien interesante, porque hemos tocado ya 2 puntos: la economía, ¿no es cierto?, sensible para el ámbito familiar o para todos, ¿no es cierto?, y la salud. O sea, como se dice en buen chileno, con salud y trabajo está todo bien. Claro. Con salud y trabajo está todo bien. Con casa propia todas las pellejerías son dignas. También. Así también se dice en buen chileno. Pero ¿sabes qué? Hay algo que todo esto lo engloba. O sea, si hay algo que nosotros se nos revelara y de verdad lo viviéramos y fuésemos consecuentes con eso, creo que la economía y el tema de la salud estarían más que zanjados. Y es si de verdad nos creemos que somos hijos de Dios. ¿Ah? Ahí es un temazo. O sea, de verdad creemos. Es que es un temazo, viejo. Es un temazo. O sea, si creo yo que Dios es mi Padre, no temería ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a que me va a escasear, ni nada. Porque si no, compadre, si Dios fuese mal padre, ya que rato estaría en el tribunal de familia. ya la pensión de alimentos estaría pero funcionando ahí a Radio Nacional y todo. De lleno. No, o de hecho nosotros quizás dónde estaríamos, porque si no fuera porque Él es padre, y no juez, o sea, también es juez, cierto, pero él nos trata como a hijos. Imagínate si nos tratara como a siervos, como a esclavos. El pago que tendríamos sería otro también. Entonces, pero muchas veces tenemos esa percepción de Dios más que como padre, como un juez, como alguien muy lejano, y no lo vemos con esa cercanía de relación que Él busca tener con nosotros. Entonces, así es. Ahí donde se genera esa espíritu de orfandad, ¿cierto? Muy arraigado en Chile y en Latinoamérica. Totalmente, absolutamente. Y mira, aquí como estamos en un espacio de conversación ya con cafecito y la sobremesa, ¿no es cierto? Siempre es bueno hablar desde el punto de la experiencia. O sea, también te comentaba, bueno, tú también lo sabes, pues ya nos conocemos de tantos años. Yo me empecé a congregar, ¿cómo lo digo? De potrillo. Conocí al Señor. ¿Cómo se puede decir eso? Conocí al Señor, me volví a los caminos, ¿cómo no? Volví en sí. Volví en sí, no sé cómo decirlo. Es que, porque conocí al Señor, bueno, mi espíritu lo conoce desde la eternidad, somos eternos, pero ¿cómo lo califico? Bueno, no sé. Volví a casa. Pongámoslo así, desde que volví a la casa del Padre, fue a mis jovenales 17 años. Hoy día tengo 32, como lo habíamos dicho. Újale. Y ya no te coces en 2 aguas. Ahora es menos pelo. Sí, mírame. Tengo más entradas que la Plaza Coyhaique, dicen por ahí. No conozco Coyhaique ni la plaza, pero dicen que tengo más entradas. Que la de Petro. Coyhaique, por favor. Hermanos de Coyhaique, confirmen. Confirmen los hermanos de Coyhaique. Confirmen. Bueno, entonces resulta que a los 17 años comencé a congregarme y todo eso. Y tú sabes, pues, o sea, perteneciendo a un equipo de adoración, siempre estando, ¿no es cierto?, en el equipo, ayudando a la pastora, ayudando a todo lo que es lo que es congregacional, estando siempre al pie del cañón, típico. Como en tu caso, también yo era parte del inventario. Entonces, resulta que yo también tenía ese concepto de que, oh, Dios es mi padre, y Dios aquí, allá, no sé, siempre, oh, padre mío, papá, padre. Pero resulta que recién a los 29 tuve una situación un poquito compleja, en donde de crisis. Pasé una crisis. ¿Para qué decorarlo? Pasé una crisis, hecha y derecha. ¿Quién no ha pasado por una crisis, cierto? ¿Quién no ha pasado por una crisis, no es cierto? Benditas crisis. Y resulta,
a veces sí, benditas crisis de verdad, porque nos ayudan en muchas cosas. Entonces resulta que estaba en la casa de mi mamá en ese tiempo, y resulta que siempre muy circunspecto, muy ordenado, decía: Padre eterno que estás en el cielo, y unas oraciones Reina Valera 60 así, pero brígidas, tu longanimidad y todo eso, ¿cachai? Pero una cosa así. Tú, no, Dios omnipotente, vosotros claro, que estabais. Claro, un lenguaje así, súper Reina Valera casi. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba pasando por una situación bien compleja, y resulta que tomo mi guitarra, me pongo a tocar. Callado, toco mi guitarra y no se me movía ni un pelo, viejo, pero ni un pelo, nada. O sea, la oración no tocaba ni siquiera los pocos pelos el techo no se de la movían. habitación. Nada, no tenía más pelo en ese tiempo. Ah. Pero no se me movía nada, viejo, porque me daba vuelta y me comía por dentro una rabia, pero así en mala. Entonces estaba tocando y ¿sabes qué? Paré. Entonces puse mi guitarrita al lado y me paré, me fui a no sé, que salí de la pieza, todo. Tomé mi guitarra de vuelta y no sé por qué me cambié de pieza y me fui a la pieza de mi mamá con mi guitarra y me encerré ahí. Resulta que ¿qué pasa? Le digo, es que esta es la parte interesante, porque yo tengo un lenguaje después de este episodio, yo tengo un lenguaje bien especial con el padre, porque de repente dejé mi guitarra al lado y le digo al padre: ¿me dais 5 minutos? ¿Me dais 5 minutos, por favor? Y ya así como que me lo imaginé, de verdad. Y empiezo: ¿por qué si yo amo esto otro, guay, tú no estás conmigo y no eres padre acaso? Y me mando un chivateo, pero así en mala, o sea. ¿Nivel Luciano? Si tú eres Dios, ¿por qué? Tú, Luciano, bueno, tu hijo menor. Para los que no saben, tú tienes un hijo menor, Luciano. ¿Cuántos años tiene Luciano? 3,5, ya. 3,5. Bueno, un chivateo de cabrito chico de 3 años y medio. Me mandé un chivateo, así, pero llorando, casi pataleando. Bueno, tuve ese momento de desahogo. Chivateo, de desahogo. Y ¿sabes qué? Moqueando y todo, porque tenía rabia, estaba molesto. Yo creo que era una molestia con Dios, ofuscado, una molestia con Dios, no sé cómo fue. Y en ese momento viene la presencia del Padre y me abraza. Literalmente yo sentí un abrazo tan contenedor, tan apapachador. Y lo único que me decía en ese momento era: yo soy sencillo. Y lo único que me hacía entender ese abrazo, me hacía discernir eso: yo soy sencillo. Unas palabras muy sencillas. Sí, o sea, después de... Pero ¿sabes qué? No pude entender en ese momento que mis muchas acciones, mi mucha santidad, ¿cachai? Así como mi mucha benevolencia y todas esas cosas, y mis oraciones, el mucho hacer, finalmente no aumentaban mi nivel de hijo, sino que el Padre me hizo entender en ese momento que yo era hijo por serlo. Claro, o sea, Él no te ama más por el hecho de que tú hagas más cosas. Exactamente. Entonces confrontó una estructura en mi corazón súper potente, y de verdad, o sea, derrumbó una estructura que la viví. Imagínate, o sea, yo llegué a los 17 a congregarme y recién a los 29 hubo un cambio trascendental, o sea, fue tremendo. Entonces, y me acuerdo que en ese momento que pasé de la rabia a la alegría, un cambio totalmente radical. Lo único que yo creo que mi mamá en el primer piso me escuchaba, pero eran gritos de alegría, porque yo lo único que decía: tú eres sencillo, padre, tú eres sencillo. Entonces, de verdad, o sea, mira, yo hay algo que yo siempre reclamaba, porque yo me molestaba, que yo decía: mi corazón es tan distinto al tuyo, padre, y yo quiero ser como tú. Y siempre yo tenía un tema con David, con el rey David, porque decía: Señor, ¿cómo es posible? Este compadre se mandó la media embarrada y podías decir que tenía el corazón conforme al tuyo. ¿Cómo esto? Explícamelo. Y estaba tan ofuscado, y en ese mismo momento
cuando tengo esta experiencia de reconocer que él era sencillo, y es sencillo, también me revela por qué su corazón era conforme al corazón de David, porque finalmente David anhelaba estar con Dios, con el Padre, y el Padre anhelaba estar con David. Entonces, finalmente eso era, por eso en ese momento pude entender por qué el corazón del Padre, el corazón de Dios era conforme, o el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque anhelaban lo mismo. ¿Me entendí? Entonces, hubo un cambio ahí que finalmente hasta el día de hoy ha trascendido en decir, oye, hoy día yo puedo decir, sí, soy hijo. Y en las experiencias difíciles o complicadas, o en las pequeñas crisis o circunstancias que he vivido desde ese momento a la fecha, las vivo desde una plataforma distinta y escucho el consejo del Padre, siento su presencia, su abrazo, su contención y su consejo, porque finalmente Él es Padre. O sea, oye, ¿sabéis que estoy complicado con esto? ¿Cómo lo hago? Y viene el consejo de Él. Entonces, igual, después de vivir eso, cambiaron muchas cosas. Me imagino que sí, porque, o sea, qué experiencia, porque creo yo que en cierto punto es algo de lo cual no nos escapa, o sea, no se escapa la iglesia en sí, ¿cierto? Claro. Porque ¿quién no tiene ese problema? ¿Cierto? O quién no lo tuvo o no lo tiene. Muchos me han pasado. Entonces creo yo que si en algo debemos enfocarnos y si en algo nos sirve esta conversación, tanto para nosotros como para los que nos están escuchando, es poder, creo yo que cada cierto tiempo es necesario poder parar lo que hacemos, tomarse un momento y meditar si realmente estamos creyendo sinceramente con nuestro corazón lo que con nuestra boca confesamos, ¿cierto? Correcto. Porque decimos, hoy día conversamos de tres cosas. Conversamos desde el área de la salud, la economía y cierto, y nuestro corazón de sentirnos hijos de la orfandad, ¿cierto? Entonces, así es. Tres áreas que creo yo que engloban más o menos la vida de cualquier persona, y es importante parar, como decía, y meditar en eso. Por ejemplo, la pandemia volviendo un poco hacia atrás, la pandemia nos ayudó mucho en eso. O sea, si realmente confiábamos que Él era aquel que nos protegía, que nos guardaba, que nuestra vida estaba, segura en Él, cierto, que Él era nuestro escudo y baluarte, que Él era nuestro sanador. Porque por mucho tiempo decíamos, Él nos sana, él me sana, ¿cierto? Y claro, cuando nos vimos enfrentados a una situación de muerte, muchos se llenaron de miedo, de temor a la muerte, y se encerraron en sus casas, tenían miedo a contagiarse, no querían tener contacto con nadie, no querían llegar a la congre, por ejemplo, y aquí y allá. Entonces es en esos momentos de crisis, como el que dices tú que tuviste, que yo también he tenido a lo largo de este podcast, van a ir conociendo un poquito de nuestras vidas, es la idea también, ¿cierto? Porque como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, queremos compartir, porque si no, ¿de qué? De otra cosa vamos a hablar, ¿cierto? Entonces van a ir conociendo un poco de nuestras vivencias y de nuestra vida. Entonces, en la pandemia nos sirvió para confrontar esa área nosotros, y la economía también, porque se paró la economía. Entonces, claramente, cuando decimos Él nos provee y no tenemos un trabajo seguro, un sueldo a fin de mes, por ejemplo, realmente se pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza de saber que estamos creyendo. Entonces, para mí hay un punto muy, muy clave y muy que me ayuda como una medida para darme cuenta si estoy descansando en el Señor o no, y es la preocupación. ¿Sí o no? O sea, cuando yo me empiezo a preocupar por algo, quiere decir que no estoy reposando, que no estoy descansando en Él. Porque me preocupo, porque porque lo estoy intentando solucionar en mis fuerzas. Claro. ¿Cierto? Entonces me preocupo por tal situación, me preocupo por esto, y cuando yo siento que me estoy preocupando, la preocupación viene con la ansiedad, ¿cierto? También. Correcto. Entonces, sí. Entonces, ahí es como la alerta, como, oye, para. Sí. ¿Cierto? Mira, te estás desenfocando. ¿Sí o no? Sí. O sea, yo creo que es cierto. O sea, muchas veces la preocupación
la ansiedad nos desenfoca, nos empaña los ojos y no nos deja ver más allá. Entonces, aquí hay una clave súper importante y como para poder frenar eso, que es como el bonus track de esto, y es el reposo. Muchas veces cuando estamos con ansiedad, los pensamientos están al 1000 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Y pensamos y nos ponemos en distintas situaciones, ¿no es cierto? Parecemos Doctor Strange, así como buscando pensando en 20.000 opciones, situaciones y creamos líneas de tiempo paralelas. Líneas de tiempo paralelas. Multiverso. Y multiversos y de todo, y nos encontramos finalmente después en una maraña de pensamientos que, Dios mío, ¿en dónde caímos? Y finalmente los pensamientos generan realidades, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo consciente. O sea, las imágenes generan pensamientos y los pensamientos generan realidades. Entonces, sí. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy escuchando? ¿De qué estoy comiendo? ¿En dónde estoy colocando mis pensamientos? ¿De dónde estoy colocando mis pensamientos? Esas son cosas que muchas veces no estamos conscientes en el día a día y finalmente son trascendentales para poder tener una fe sana. Para tener una fe sana. O sea, queremos tener una fe no fingida, una fe verdadera. Obviamente hay que ir al autor y al consumador de la fe, que es Cristo. O sea, queremos una fe verdadera. Bueno, hay que ir a la fuente. Entonces, ¿y quién es el autor? Jesús. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, Él es el que te la pone y el que te la ejecuta. Claro, en otras palabras. Es interesante porque de verdad, o sea, la palabra es súper explícita. O sea, autor, el que la genera, y el consumador, el que la ejecuta. Y después dice, Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y Él pone el querer como el hacer en nosotros. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Simplemente estar llanos, abiertos a que Él ejecute la fe, su fe en nosotros. Porque si el autor es suya, si Él la creó, yo soy el autor, o sea, la autoría. O sea, que hay un pasaje, si no me equivoco, está en Gálatas, donde dice, ¿acaso no sabéis que somos justificados por la fe de Cristo? Porque si fuera por obra ya no sería por fe, ¿cierto? Claro. Entonces es ahí donde se marca ese punto. O sea, somos justificados no por nuestras buenas obras ni por nuestra propia fe. Porque si fuera por nuestra fe sería por nuestras obras, sino es por la fe de Él. Entonces eso llevándolo, por ejemplo, al temor, a la ansiedad, a la preocupación, a la orfandad, debemos ver que es la vida de Él la que se manifiesta en nosotros. O sea, no es que no seamos temerosos porque somos valientes en nuestras fuerzas, que era el problema de Pedro, por ejemplo. Pedro era una persona valiente, pero era valiente en sí mismo. Luego él va a experimentar, se va a quebrar esa valentía propia en él al darse cuenta de que terminó negando a Jesús. Se quiebra esa valentía sustentada en su fuerza, y Pedro va a terminar siendo valiente, ya no en su propia fuerza, sino valiente en Cristo, ¿cierto? Porque luego sí va a entregar su vida y va a morir, y va a entregar su vida por Jesús, pero ya no en sus fuerzas, sino en la fuerza de Él. Y vemos a Pedro luego, después de estar lleno de temor, lo vemos predicándole a la multitud en una fiesta muy importante, donde estaban llenos de judíos y donde de por sí Jesús había muerto no hace mucho, y había todo un tema ahí en Jerusalén, donde buscaban a sus discípulos para matar. Correcto. Entonces, mira, para ir cerrando ya este podcast, este primer capítulo, hoy día hemos hablado, ¿no es cierto?, de si somos consecuentes con lo que creemos y con lo que somos. Entonces, hemos visto que la experiencia en muchas veces el Señor la ocupa para poder enseñarnos y a ser, ¿no es cierto?, consecuentes. Consecuentes y conscientes. Consecuentes y conscientes. Pero también hoy día estamos hablando de la clave para evitar ese aprendizaje por experiencia, y es tener una fe no fingida, una fe de verdad, de real, y lo logramos a través de esto, o sea, como lo conversábamos recién, o sea, a través de ir a la fuente correcta de la fe, ¿no es cierto?, que es Cristo Jesús, pero también a través de un ejercicio diario y constante del día a día, donde lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando es
clave para poder tener una fe saludable. Así es. Porque si escucho fe, me voy a alimentar de eso. Claro. Pero si escucho problemas, escucho drama, escucho escasez, escucho tinieblas, en pocas palabras me voy a contaminar. Como decía Pablo, o sea, donde está puesta nuestra mente, donde está puesto nuestro corazón, ahí gira nuestra vida. Pero él dice, Correcto. Si ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, ¿cierto? Seremos espirituales. Si ponemos nuestras cosas en las cosas de abajo, seremos carnales. Entonces, ¿dónde está puesto la fuente de nuestros pensamientos? ¿Cierto? Estamos pensando en que nos va a faltar, te va a faltar. Si estás pensando en el miedo, por ejemplo, a que, no sé, te va a pasar algo si andas de noche, o si, no sé, ¿qué te digo? ¿Cierto? Hoy, cómo está, podemos decir cómo está la economía, cómo está el país, ¿cierto? Hay gente mala, roban, asaltan, aquí y allá. Pero oye, o sea, si bien esa es una realidad del país, que está allí, pero tú tienes a alguien que te protege, o sea, tienes un padre que te guarda, que te cuida, o sea, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a esa situación de decir, bueno, tengo que ir, por ejemplo, a la vigilia de noche, ay, no voy a ir porque es muy tarde para salir, o sea, ahí donde se confrontan lo que realmente decimos creer, o sea, ¿tenemos un padre protector o no? ¿Cierto? Claro, correcto. Y ahí está la clave. Así es. Pero mira, cerremos hoy día este capítulo, este primer capítulo de la Sobremesa Podcast, dando estos tips, ¿no es cierto? O sea, estos tips prácticos. Muy prácticos. Muy prácticos. Entonces, vemos, poner ojo en lo que estamos comiendo, en ver, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en lo que escuchamos, en los reels, en las noticias, en YouTube, en Twitch, no sé, en lo que sea, en Spotify. En poner cuidado simplemente para poder alimentarnos de bien, pero por sobre todas las cosas, alimentarnos del autor y consumador de la fe, de Jesús, de Cristo. Comamos a constantemente. Cristo. Comamos a Cristo. Yo creo que ese va a ser el próximo capítulo, ¿eh? Podría ser un tema bien interesante. O sea, cómo experimentamos a Cristo. Ese es un temazo. ¿Cómo lo comemos? Porque hoy día, ¿cómo lo comemos? Porque finalmente hemos hablado de hoy, yo entendí esto, yo recibí esto otro, bla, 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 bla. Pero es interesante saber, porque hay un misticismo. Así como, hola, yo soy Dios. Como las películas de Semana Santa, que vienes a ver el cielo y, ya no te pongáis. Entonces, pero hay un misticismo importante. Pero eso lo vamos a ver tal vez para la próxima semana, cómo comemos a Cristo. Pero cerremos este podcast hoy día con invitar a nuestro respetable público, ¿no es cierto? Nuestra querida audiencia. A alimentarse, a nuestra querida audiencia, a comer del bien de Cristo, comer su palabra, ¿no es cierto? En su palabra hallamos vida, oír, ¿no es cierto?, de forma correcta. Alejémonos de las cosas que no nos están aportando en nada, que no nos alimentan, no nos edifican, para cuidar esta fe que es el depósito original que puso Cristo en nosotros, y por sobre todas las cosas, ir a la fuente, correcta. Así es. No sé, y ojo, Alejandro, ojo a la preocupación, o sea, cuando creo que es un buen parámetro para darnos cuenta en qué estado está cayendo nuestra alma, ¿cierto? La preocupación. Absolutamente. Entonces, cuando nos sentamos preocupados por algún tema, vayamos, como decías tú, a la fuente, y escuchemos sus palabras, ¿cierto? La fe viene por el oír, ¿cierto? Así es. Entonces, que podamos oír el decir, creo que cuando oímos al Padre decir, mi hijo eres tú, nuestra vida cambia rotundamente. Entonces, si algo en lo cual podemos invitar a nuestra audiencia hoy es poder decir, Señor, quiero escuchar tu voz en torno, por ejemplo, a este problema que tengo, a esta situación, a esta preocupación, a esta ansiedad, a quizás, no sé, al tema que sea, ¿cierto? Y ahí enfocarnos, porque el día que escuchamos su voz, nuestra vida cambia, y ese problema lo empezamos a mirar desde sus ojos. ¿Sí? Claramente, absolutamente. Quedémonos con eso y como decías tú, próximo capítulo,
comemos a Cristo. Comemos a Cristo. Creo que es un temazo. Temazo. Un temazo. Un temazo. Un temazo, ¿no? Bueno, queridos. Bueno, queridos amigos. Bueno, queridos amigos. Se me acabó chavales, el té. tíos. Se me acabó el té, así que ya nada queda. Se fue. Se va. Se marchó. Se marchó. Y a su barco Sí. le llamó Libertad. Ay, qué buen tema, José Luis Buen Perales. tema, buen tema. El Mateo le gusta, Conocí. de repente me lo pide, papá, ¿podemos poner ese tema? Y yo le digo, es que es del mundo. No, pero es un Ya. tema sanito, es un tema sanito. Un tema bonito. Y ¿no? se marchó. Bueno, mientras que no te pida la gata bajo la lluvia de la Rocío Dúrcal, ningún problema. No la conozco. Ah, ¿cuál es esa? No la ubico. Rata de 2 patas. Seré la gata bajo la lluvia. No la ubico. Es conocido por Muy los reels. cebollera. Es netamente conocido por los reels. Es muy cebollera. Muy cebolla. No, pero son temas muy Mientras no mundanos, pida así que rata de no. 2 patas. Rata de No, no, dos no, no. patas. No. La canción del Vicente. Vicente. Serio, ya. Ya, terminemos serios. Terminemos ¿Ah? serios. Terminemos serios. Por favor. Sí, terminemos serios, por favor. Por favor. Bueno, queridos amigos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este podcast. Por favor, si les gustó, si les fue de edificación, Compartan. coméntenos, compártanlos, coméntenlos en los comentarios cómo han vivido ustedes experiencias en torno a no sé, a ser consecuentes, ¿no es cierto? Si tuvieron una experiencia en su trabajo o lo que sea, coméntenos ahí en los comentarios aquí abajito. ¿Cómo en vivieron la YouTube pandemia? y Comenten. cómo vivieron la pandemia, todas esas cosas. O sea, creo que nosotros somos edificados como cuerpo de Cristo, no solamente con así una palabra. O sea, somos edificados, por ejemplo, la Biblia dice, ¿no es cierto? Esto, pero también somos edificados con una experiencia donde tuvimos una respuesta de parte de Dios. Entonces, Claro. si tuvieron algo así, chiquillos, chiquillas, compártanlo, por favor, Compartamos porque va el a ser pan. bendición para todos nosotros. Compartamos el pan Compartamos en el pan. comentarios. Compartamos. Va a ser un gusto leerlos. Eso mismo, ¿ya? Así que y nos obviamente, vemos. compártanos por todas partes. No, compartan. No nos funen. No nos funen. No nos funen, por favor. No nos funen. Por favor, este proyecto que sea bueno. Ayúdenos, compartan. chicos, Que tengan una buena compártanlo. jornada. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Sobremesa Podcast. La Sobremesa Podcast. Y a ver si la producción nos trae Alguna cosita la sobremesa es con un dulce, dulce. alguna La cosita sobremesa es con un dulce. dulcecito, así que Sí. producción, por favor, tráiganos mínimo un dulcecito. Una ¿ya? galletita por Consíganse un último. auspiciador. Una galletita por Consíganse un último. auspiciador. Macay, Costa, algo así. Algo así. No sé, o por lo menos Fruna, aunque sea Fruna. Que sea un aunque sea galletón. Fruna. Oye, galletón es clásico. Rico, Rico el galletón. Yo me comía su buena cantidad. Lo juntaba y me lo decía el castor ahí. No. Con manjar Bueno, entre chicos. medio. Con manjar entre medio. Bueno. Bueno, chicos, eso será para más adelante. Bendiciones. Nos vemos en un cuídense. próximo episodio. Chao, chao. Chau.